comillas, afectan al humano, o que por eso se llaman plagas, o que en teoría no servirían, pero todos los organismos en la naturaleza tienen un fin, ¿cierto? Solo que también a veces los desequilibrios son los que llevan justamente a que causen ciertos daños, cuando hay una sobrepoblación de alguna de ellas, o pues, asociado pues a un comportamiento de los mismos organismos. Entonces, los pesticidas, sabemos que hay una clasificación de acuerdo a ese organismo que va a afectar. Entonces, estas sustancias pertenecen a qué grupo. ¿Cuáles son esos organismos? ¿Ustedes estuvieron en la clase de ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas? Hablamos de estos poderes en la clase sexual. ¿Para qué se usan esas sustancias? ¿Contra qué organismos son los que se usan? Contra plantas, contra un hongo, insectos, ¿cierto? Son insecticidas. Insecticidas son sustancias que tienen ese uso, desde fosforados y carbamatos, son insecticidas. Son los únicos insecticidas que hay. ¿Cuáles otros hay? Piretrinas y piretroides. Piretrinas y piretroides son los otros grupos, ¿cierto? Entonces, hoy no, en el laboratorio de hoy no vamos a hacer la determinación de todos los grupos de pesticidas, por esto, y también porque son los que están implicados con mayor frecuencia dentro del grupo de los insecticidas en intoxicaciones, ¿cierto? Bien sean agudas o crónicas. ¿Cómo pueden ingresar esas sustancias al organismo? Pues ingresa por vía oral, por vía tópica, por las mucosas. ¿Quiénes son los que pueden resultar afectados? Cualquier persona. ¿Sí? Cualquier persona, pero hay unos grupos más expuestos. Los que trabajan con esas sustancias, las usan directamente, porque trabajan en la producción, en el uso de la aglomeración, por ejemplo, o cualquier persona en las casas que tenga esa sustancia. Se venden de forma libre, entonces a veces el vecino, el amigo de eso no puede, y mucha gente o venden allí un producto que el famoso blanquito que dice que es para este, no tiene, que da dice que tiene, entonces para eso.
laboratoria de la parte industrial que se hace medición de estas sustancias. Entonces, mire que también tiene bastante relación ahí. Y lo otro, pues, como les digo, en algunas, sobre todo en la parte laboral, las personas que trabajan en el sector periódicamente también se les puede hacer mediciones de si están en esos niveles de esas sustancias, sobre todo si trabajan con esto. Bueno, ¿qué se parecen estos dos compuestos? ¿Quién tiene que ver o qué mecanismo de acción tiene? ¿Quién tiene que ver? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Polinesterasa. Las polinesterasas, ¿qué son las polinesterasas? Son unas enzimas que van a metabolizar la acetilcolina. La acetilcolina, recordemos que es un neurotransmisor, da muchas funciones, pero se libera, hace su reacción, interacción con el receptor y lo puede metabolizar. Sabemos que se metaboliza de las polinesterasas. ¿Qué hace esa polinesterasa sobre la acetilcolina? La pasa a ácido acético por el cual. Eso es lo que normalmente los polinesterasas contra los polinesterasas. Polinesterasas, de hecho, al final dice que dice ahí al final de la guía. Hay un R, si vengo que todos tenemos polinesterasas, ya está establecido cuál es ese valor. Y más de que tengamos una cantidad, hablar de la función, de la actividad de esas polinesterasas, el nivel, pues por eso lo tenemos. O sea que es normal que cuando yo vaya a medir, pues se haya una actividad, pero durante esta medición, se evalúan en otras pruebas a nivel de laboratorio. Entonces, esos órganos fosforados y calmamatos que van a hacer, que van a estar relacionados a, estoy hablando de las polinesterasas, ya dijimos cuál es el mecanismo. Entonces, ¿qué hacen esos órganos fosforados y esas polinesterasas? Va a inhibir a esas polinesterasas, ¿cierto? Y que se parecen en eso y que las dos inhiben las polinesterasas, pero la inhibición es igual. Los órganos fosforados, ahí decía, se llama irreversible y otro reversible. Porque a veces les pregunto y me dicen reversible, es que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no en el paciente, sino, y de eso hace referencia al mecanismo. Reversible y irreversible es el mecanismo sobre esa polinesterasa. Entonces, los órganos fosforados las inhiben de una forma más permanente, más constante. Si se queda unido, esa unión con ella es mucho más permanente. Entonces, es una fosforilación. En cambio, el calmamato es una unión que es más transitoria. En el momento en que está unido la anenzima, en ese momento en que la libera. Cuando la clase de la donde espero que lo hayan visto, había de forma muy gráfica y de muñequito cómo eran esas diferencias, cómo era que se unía el órgano fosforado y cómo era que se unía el carbonato, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de irreversible, y por eso cuál será más severo la intoxicación con órganos fosforados o con carbamato, con órganos fosforados, por esa misma razón, ¿cierto? En algún momento esta polinesterasa está libre, puede seguir funcionando. Entonces, como todo en esta área también, entonces siempre si hay mucho, muy bueno, y si hay poco también, entonces
tienes un exceso de acetilcolina, por eso hablamos de que hay un síndrome colinérgico. Y todas las manifestaciones asociadas a ese síndrome colinérgico, que es lo que finalmente caracteriza esa intoxicación que pone en riesgo la vida del paciente y el bueno, entonces, justamente esas colinesterases de dijimos están en el sistema nervioso, pero también se identificaron en otros sitios diferentes al sistema nervioso. Están también colinesterases, están en eritrocitos, pero hay otras que también se identificaron que son las pseudocolinesterases, que son unas enzimas también parecidas a estas, especialmente en su mecanismo, y se les dio esa denominación. Y estas están más infladas, estas son eritrocitos fuera del sistema nervioso, y estas infladas. Entonces eso hizo que pues, se pueda tener métodos para evaluar esa actividad, esa función de esas enzimas, ¿sí? Porque obviamente si solo estuviera el sistema nervioso no podría tener acceso o pase para una muestra para hacer la evaluación de cómo está esa función, ¿sí? Pero el hecho de que se hayan identificado en esas pues ya me da oportunidad a tener una muestra para hacer esa evaluación, ¿sí? De los eritrocitos o en el plasma. Además, también se vio que utilizando otro, en este caso el sustrato de ella sería la acetilcolina, utilizando otro sustrato como la butyrilcolina, también tenían acción pequeñas sobre esa butyrilcolina, especialmente la pseudocolinesteraza, que en este caso esa energía pasa a ácido butírico y biocolina. Entonces, eso llevó a que entonces se tuviera algunos métodos que justamente van a permitir determinar esa actividad o cómo está esa función de las colinesterazas y de las pseudocolinesterazas. Puedo usar directamente que se puede hacerlo en eritrocitos o en el plasma. El primer método que se desarrolló para mirar en general la función de una enzima es mirar qué, sus productos, para saber si está funcionando, qué debo medir sus productos. No, pues no puedo, lo que estoy midiendo es si se produce o no mucho de esta enzima, sino es si está funcionando. Entonces, yo mido sus productos. El primer método que se desarrolló, que está ahí descrito como dice que se llamaba, pues se llama, porque todavía se puede usar, porque ha sido explorado por otros porque es mucho más sencillo. El método de Mitchell también se medía este producto. Sin embargo, y todo pues, por eso digo, se puede hacer, y de hecho tiene la ventaja que puedo hacerlo en eritrocitos y diferenciarlo del plasma. Se separa los eritrocitos, se separa el plasma, y cada uno se hace un método, ese método, para hacer la determinación si se estaba produciendo estos compuestos. Pero, como era un poco engorroso, entonces posteriormente se desarrolló ese otro método donde se utiliza como sustrato la butyrilcolina y se va a medir ya este otro producto. No la producción de ácido, sino la producción de ese otro producto. Y en eso se fundamenta entonces los métodos que están ahí descritos, ¿sí? Para mirar esa función de esas colinesterazas. Las colinesterazas no solamente se alteran por estas dos sustancias, generalmente se asocia o es una de las pruebas que se hace cuando hay intoxicación por estas sustancias o sospecha de estas sustancias, pero también pueden estar alteradas en otras patologías. Por eso yo no puedo analizar o interpretar ese valor sin tener un contexto, ¿sí? O mirar en ese paciente, o si es que se está buscando eso, o si es para otra patología. Entonces, para tener en cuenta que no es exclusivo, que no me da directamente esa asociación con que es una intoxicación por esteroides genérica.
peso, ¿cierto? Si esto está bien, está basado en la sustancia, tiene las características y además tenemos bueno, entonces cuando voy a hacer estas pruebas donde estoy mirando la función de esas enzimas, ¿cierto? Generalmente hablamos de que vamos a hacer una evaluación, una prueba cinética. ¿Cierto? Y donde voy a evaluar justamente esos productos que se me están generando por acción de esa enzima. Y además, esto siempre va a ser cambiante de tiempo. ¿Sí? Es aquí, es una prueba que cambia en el tiempo. Es diferente, la contraparte sería ¿cuál? Pruebas de punto final. ¿Qué quiere decir de punto final? Miguel, que estás entendiendo. Pruebas de química clínica que hablamos acá mucho de punto final. Sí, la concentración de una nariz. La concentración. Al final, sí. Exactamente, ¿sí? La contraparte es que es estable por el tiempo, ¿cierto? Ese desarrollo de ese producto, de ese color, va a ser estable por un tiempo. Entonces ya me dirá, si lo hago a los 10 minutos y es estable hasta los 60, pues quiere decir que a los 10 es igual que yo a los 60. Ese sería lo del punto final. Cambio cuando en los cinéticos generalmente es cambiante en el tiempo, o sea, si lo miro en el minuto 1, cuando lo miro en el minuto 5, va a sumar la palabra de eso lo debo tener presente siempre que voy a hacer este tipo de evaluación. Este es un ejemplo de eso, pero hay otras aplicaciones para otros análisis, no solamente en esta área, sino también. Entonces, es importante porque ahorita vamos a tener que hacer unas mediciones en unos tiempos específicos, ¿cierto? Que me dicen quiénes, son pruebas ya comerciales que vienen con un protocolo o un intérprete que lo llamamos en clínica, entonces debo seguir ese protocolo, ¿cierto? Si me dicen que lo debo a los 5, es a los 5, a los 10 o a los 5, exactamente en esos tiempos. Si no, se va a cambiar todos los parámetros y no se va a corresponder para dar ese resultado final. Bueno, para hacer este método tenemos dos fundamentos allí. ¿Por qué los escribimos los dos? Pues son los de más uso, puede haber también por ahí otro comercial, pero son como los de más uso. Y también los mencionamos los dos porque a veces en un semestre tenemos uno, a veces tenemos otro, o a veces tenemos la oportunidad de tener los dos, entonces algunos hacen uno y otros hacen otro. Bueno, ¿cuáles son esos? ¿En qué se parecen y en qué se fundamentan esos dos métodos que están ahí descritos? En los dos se parecen en qué? ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Qué es lo que voy a medir en los dos? En los dos voy a medir y en los dos voy a medir este producto, pero ya la diferencia está principalmente en el reactivo que voy a usar para evidenciar la producción de este compuesto. En el método 1 se utiliza un compuesto para evidenciar. En el método 1. Voy a utilizar este compuesto que va a también esta tiocolina, va a interaccionar con él y lo va a reducir. Voy a leer a que es un ronda 405 nanómetros. El día de hoy vamos a usar este método. En los dos se parecen en que hay que medir exactamente en unos tiempos, que ya me dan ahí, aunque varía
Listo. Entonces, ¿qué muestras voy a usar para esto? Exactamente. No, en este solo se puede usar. En este solo puedo usar plasma o suero. ¿Sí? No puedo usar sangre total. No se puede usar sangre total. ¿Cuál es la razón principal? Pues cuando voy a leer absorbancia y la presencia de esos eritrocitos o hemoglobina, pues me afectaría el resultado, ¿cierto? Sería muy interferente. Entonces, por eso no se puede usar sangre total. O sea que esta es una determinación para evaluar quiénes. A las colesterolas o pseudocolesterolas. Exactamente, que dijimos en el plano. Pero igual se correlaciona con ese efecto de las colesterolas también. Los dos se hacen, son métodos que se deben hacer de forma, se hacen muy cortos, en 3 o 4 minutos ya tenemos el resultado. ¿Sí? Entonces por eso debemos hacer directamente la evaluación en una cubeta. En la cubeta vamos a colocar el reactivo de 250 microlitros. El reactivo en este caso haciendo ferrari para podemos usar otra cantidad, pero en este caso es del reactivo. Esto lo vamos a hacer pareja a pareja, o sea, no todos van a ir trabajando, sino a medida que vamos haciendo el resultado, vamos pasando al otro. Yo les estoy diciendo quién va continuando, quién va haciendo, porque si no se nos pasan los tiempos. Y además el reactivo es afectado por la luz, entonces si luego hay mucho tiempo destapado, se me va a afectar también. Entonces, por eso, así que es 1 a 1. Pero ya vemos pues que el tiempo es muy corto. El reactivo si lo colocamos sobre el puesto. Y ya la muestra que dijimos va a ser en este caso plasma. Puede ser el plasma o suero. Muestra de orina me servirá. ¿No? ¿Por qué? No. Sí, porque para intoxicación el contenido ideal es gástrico. Pero estamos determinando acá, ojo con eso. Aquí no, pues aquí no. Estamos determinando polinesterasa. Exactamente. Eso es en caso de intoxicación. Proteínas, ¿sí? Proteínas que tienen que ver encima. Entonces, la muestra de orina no sería una muestra para usar, ya sabes, lo podemos deducir, no están, proteínas no hay en orina normalmente, entonces pues no sería lógico encontrar o usar esta muestra para determinar polinesterasa o pseudopolinesterasa. Lo resalto porque como ya hemos venido hablando sobre los laboratorios, que muestra de orina ocasional, entonces para que tengamos claro que la podemos determinar. En la muestra de orina se puede determinar quién, al órgano fosforado y al carbonato. De hecho, se hacen análisis también para determinar directamente esa sustancia, determinar si hay órgano fosforado, carbamato, piretrina, piretroide, paraquat, ¿cierto? Cualquiera de las sustancias de esos pesticidas se puede usar la muestra de orina porque se elimina por esa vía. Voy a determinar, pero acá no estoy determinando directamente las sustancias, sino evaluando su efecto, el mecanismo, que tiene que ver con las polinesterasas. Entonces acá la muestra que va a ser plasma, yo les los pasos, va a ser 12,5 microlitros. Aquí es una cantidad muy pequeña. Esto lo vamos a hacer allá al lado del espectrofotómetro. Allá con la misma pipeta mezclamos, introducimos la cubeta y cuando pongo la primera gota de la muestra, ahí voy a activar el cronómetro. Lo vamos a tener allá también. Y vamos a hacer unas lecturas de esa, después de adicionar la muestra, vamos a hacerlo en este método a los 90 segundos. A los 120, 150 y 180. O sea que aquí sería al minuto 30, al
los 2 minutos 30, o 3 minutos. Pues lo hacemos así porque allí en el cronómetro pues nos va dando también minutos y segundos. Entonces, ojo que dura cuánto, 3 minutos, pero mire que yo no voy a poner el cronómetro para que me lo vea hasta los 3 minutos, sino que es en este tiempo. Y es acumulable, o sea, no es que paré y luego volví y empiezo para llegar a los 3 minutos, sino que es acumulable. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Después de que ya tengamos esas determinaciones, esas mediciones, cuatro mediciones, como me dice también el protocolo para hacer el resultado, ¿cierto? El resultado se obtendría restando el 1 del 2, ¿por qué? Si de acuerdo a lo que dice allí, ¿cierto? En la guía, en el método 1, ¿qué es lo que va pasando? Se va aumentando o disminuyendo esa absorbancia. La guía dice, ¿no? Disminuyendo esa absorbancia. ¿Qué quiere decir? Que mi reactivo solito, que está haciendo por rato, tiene una mayor absorbancia, esa longitud de onda, y si se va consumiendo, porque se va reduciendo por el efecto de la tiocolina, se va a ir consumiendo, entonces va a ir bajando esa absorbancia. ¿Sí? Por eso es que resto 1 de 2. En el otro método es al contrario, porque se va produciendo un producto, entonces más bien debería restar el 4 de 3 y el 2 de 1. Entonces, en el momento en ese otro método, no se haría exactamente igual. El resto el 1 del 2 y el 3 del 4. Aquí obtengo un resultado y o acá más bien tengo un resultado, hago un promedio. Recuerden que es un promedio no es sumado, pues si se suma, lo es sumar y dividir por 2, estos los otros grupos que se me ocurrió que es un promedio, ¿sí? Hay que dividir por 2, hay que sumar. Bueno, y ya lo multiplican por una constante que me da el método, que es 65.804 unidades por litro. Siempre que haga la actividad enzimática de esa función lo hago en términos de unidades, ¿sí? Unidades que es la actividad enzimática, por unidades estratos, unidades por litro. Y ya pues ese valor lo van a comparar para interpretarlo con sus dosideros, ¿sí? Y asociado al caso que ya les voy a entregar en bueno, entonces ya se quieren solamente para no desperdiciar tanto guantes, que realmente solo una persona va a ser el que va a pipetear porque van a tener solo una cubeta. Ya si quieren uno solo usa los guantes, que se va a pipetear y el otro día para tomar los datos, pero van a tener una cubeta, entonces no hay necesidad de que los dos se pongan los guantes y para desperdiciar. ¿Quién quiere comenzar? Como ellas son las más veloces, luego me imagino que Daniel, ¿quién quiere seguir? 3, 4, 5, 6. Entonces en ese orden, que sabemos que no, a veces los que me dicen de una y luego son los que más no terminan bien, en fin, entonces si vemos que se están enredando, entonces pasamos a los que sí. Bueno, entonces se van colocando los guantes y vienen por una cubeta. Y si le funciona. Allá están los cubetas. Ya les voy a entregar. Nosotros les voy a ir entregando los casos, lo van leyendo, el informe y ahorita pues cuando entonces van alistando ahí tienen una pipeta, ya ponemos la cubeta, el reactivo es el puesto.
están muy ajustados los volúmenes, todo. Hay tiempo suficiente, hay tiempo que más corra, que se haga adecuadamente.